Vamos a resolver un circuito mixto. Un circuito mixto está compuesto por resistencias en serie y resistencias en paralelo. El ejercicio dice lo siguiente: hallar la corriente y el voltaje para cada uno de los elementos del diagrama. Si ustedes observan, aquí tenemos dos resistencias que están en paralelo y dos resistencias que parece que están en serie. Entonces el primer paso es reducir el circuito a un circuito simple, que un circuito simple está compuesto por una fuente de voltaje, una corriente y una resistencia. Para ello tenemos que reducir primero las resistencias que están en paralelo, la cual vamos a llamar como resistencia A. Entonces decimos 1 entre la resistencia A es igual a 1 entre R2 más 1 entre R3, que es igual a 1/3 más 1/6. El denominador común es 6. 6 entre 3, 2 por 1, 2. Más 6 entre 6, 1 por 1, 1. Entonces me queda 3 entre 6 ohms. ¿Qué sería? Es decir, 1 entre la resistencia A es igual a 1/2. O bien, sacando recíprocos de ambos lados, tengo que la resistencia A es igual a 2 ohms. Una vez que he reducido la resistencia 2 y la resistencia 3, lo que sigue es reducir nuevamente el circuito, porque mi objetivo es primero llevarlo a un circuito simple. Entonces ahora la resistencia 1, la resistencia A y la resistencia 4 están en serie. Como están en serie, entonces la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia A más la resistencia 4, que sumando 6, 2 y 4 me darían 10 ohms. Entonces la resistencia total es igual a 10 ohms. Quiere decir que mi circuito simple se vería de la siguiente manera: una fuente de voltaje, una resistencia total, y lo que tengo que hallar es la corriente total. ¿Cómo hallo la corriente total? Bueno, pues la corriente total, a partir de la ley de Ohm, sería voltaje entre la resistencia, que en este caso serían los 10 volts, dividido entre 10 ohms, que sería 1 ampere. ¿Qué es 1 ampere? Bueno, posteriormente, entonces, en mi circuito simple ya tengo el voltaje total, la corriente total y la resistencia total. Sigue entonces ahora irme al circuito anterior, es decir, nuevamente regreso al circuito que está en serie para identificar cada uno de ellos, tanto su voltaje como su corriente. En un circuito serie, ¿qué cantidad física permanece constante? ¿La corriente o el voltaje? La cantidad física que permanece constante es la corriente. Entonces escribo: la corriente total es igual a la corriente que pasa a través del elemento 1, a través de la resistencia A, y a través de la resistencia 4. ¿Cuánto vale esa corriente? Puesto que la corriente es la misma, entonces la corriente sería 1 ampere. Y
Esto me dice que entonces lo que tengo que hallar son los voltajes. ¿Los voltajes de quién? Bueno, pues el voltaje 1, que sería la resistencia 1 por la corriente 1. El voltaje A, que sería la resistencia A por la corriente A. Y el voltaje 4, que sería la resistencia 4 por la corriente 4. Si estoy yendo cada uno de los valores, entonces tengo 6 ohms multiplicado por 1 ampere, que sería 6 volts. 2 ohms multiplicado por 1 ampere, que tendría 2 volts. Y 2 ohms multiplicado por 1 ampere, que me da 2 volts. Aquí tengo que verificar la siguiente característica. En este circuito, que es serie, debe de cumplirse que el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje A más el voltaje 4, que sería 6 volts más 2 volts más otros 2 volts, que serían 6, 4 son 10 volts. Se cumple, que es igual al voltaje total que teníamos inicialmente en el circuito. Entonces ahora lo que sigue es regresarme al circuito previo o al circuito inicial, en donde tengo que hallar la corriente y el voltaje ahora para la resistencia 2 y para la resistencia 3, porque para la resistencia 1 ya sé que su resistencia es de 6 ohms, su corriente es de 1 ampere y su corriente es de 1 ampere y su voltaje es de 6 volts. Pero para la resistencia 2 y para la resistencia 3 todavía los desconozco. Entonces, ahora, ¿cómo están las resistencias 2 y 3 en serie? ¿Cómo están conectadas? ¿En serie o en paralelo? La resistencia 2 y 3 están en paralelo. Entonces, ¿qué cantidad física permanece constante? ¿La corriente o el voltaje? En estas dos resistencias lo que permanece constante es el voltaje. Entonces escribo que la corriente a través del elemento 2 es igual, perdón, el voltaje dije. Entonces, el voltaje a través del elemento 2 es igual al voltaje a través del elemento 3, es igual al voltaje equivalente, que en este caso es A, que es de 2 volts. Entonces, esto me dice que lo que tengo que hallar es la corriente del elemento 2 y la corriente 3. ¿Cómo hallamos la corriente? Pues a través de la ley de Ohm, la corriente sería el voltaje 2 entre la resistencia 2, que es 2 volts, entre la resistencia 2. ¿Cuánto vale la resistencia 2? 3 ohms. Sería 0.66 amperes. ¿Cuánto vale la corriente 3? Pues el voltaje 3 entre la resistencia 3, que serían los 2 volts, entre el valor de la resistencia 3, que son 6 ohms. Que esto se puede reducir como, o se puede ver de esta forma. Este 6 lo descompuse de tal modo que me quedaría 1 tercio o bien 0.33 amperes. Para saber si es correcto eso, pues la corriente 2 más la corriente 3 debe de ser igual a la corriente a través del elemento A, que en este caso, si yo sumo 0.66 amperes más 0.33 amperes, me debe de dar la corriente a través del elemento A, que ya habíamos visto que corresponde a 1 amperes. Entonces aquí aproximadamente es 0.99 amperes. Bien, entonces esa es la forma en la que se resuelve un circuito mixto. Gracias.